Hola a todos, ahora vamos a hablar sobre variables de los diseños de investigación, vamos a hablar de la clasificación, de las diferentes clasificaciones y de la operacionalización de las variables. Bueno, el concepto cuando hablamos de una variable es una cualidad, una propiedad, una característica que puede ser medida o enumerada y que puede variar de un sujeto a otro o en el mismo sujeto en diferentes momentos, ¿sí? Si los medimos en diferentes momentos, ¿sí? Los diferentes modos en que se encuentran las variables se llaman categorías. Vamos a ver que según la escala que se utiliza para su medición, vamos a tener variables cualitativas y variables cuantitativas. Dentro de las variables cualitativas vamos a ver las variables nominales y las ordinales, y dentro de las cuantitativas vamos a ver las discretas y las continuas. Por ejemplo, las variables cualitativas nominales vamos a tener nacionalidad, argentino, paraguayo, canadiense, brasilero, ¿sí? Según el sexo, masculino, femenino, según la evolución, vivo o muerto, según el estado civil, soltero, casado, divorciado. Vamos a ver las variables cualitativas ordinales son las que nos dan, como su nombre lo dice, un orden, ¿sí? En la cual, por ejemplo, podemos decir intensidad del dolor, sin dolor, dolor leve, moderado, severo, o podemos decir puestos, primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. Podemos hablar de estadios, ¿sí? También de una enfermedad o diferentes tipos de clasificaciones que nos den un orden, ¿sí? Bueno, luego para las variables cuantitativas vamos a ver que son aquellas que solo pueden tomar valores dentro de un conjunto finito, ¿sí? Como son los números naturales. Entonces, por ejemplo, en las variables cuantitativas discretas vamos a hablar de número de camas, tengo 1, 2, 10, ¿sí? No tengo una cama y media. Número de hijos, número de goles, ¿sí? Realizados. Entonces, en estos casos siempre hablamos de números naturales. ¿Estamos? En cambio, cuando hablamos de variables cuantitativas continuas, son aquellas que toman valores en uno o varios intervalos de la recta real, ¿sí? Podemos en esto medir el tiempo, ¿sí? Con horas, minutos, segundos, el peso, la glucemia, la altura, ¿sí? Son valores que aceptan números después de la coma y que tiene una continuidad estos valores, ¿sí? Podemos ir para arriba o para abajo. ¿Estamos? Bueno, y otra forma de clasificación de las variables es según la relación con la hipótesis de estudio. Nosotros vamos a tener una hipótesis de estudio y la variable las diferentes variables que tengamos en nuestro estudio o que leamos en los estudios, vamos a ver que pueden ser dependientes, que serían el evento en sí, y variables independientes, que serían la causa. Por ejemplo, acá podemos decir el tiempo de estudio en relación a la nota que se puedan sacar en el examen, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver que la variable independiente, o sea, la causa, van a ser las horas o el tiempo de estudio, el tiempo dedicado al estudio. En cambio, la variable dependiente, que sería el efecto o el evento que vamos a tener, es la calificación que vamos a tener en ese examen, ¿sí? Entonces, nosotros la relación que vamos a plantear ahí es: a mayor número de horas, mayor será la calificación, o sea, puede ser la hipótesis, ¿no? A mayor número de horas dedicadas al estudio, vamos a tener mayor o menor calificación, ¿sí? Entonces, esta es otra manera que tenemos de clasificar a las variables. Entonces vamos a ver.
¿Cuántas variables, algo que se pregunta generalmente, cuántas variables tendré que usar? ¿Sí? ¿Y cuántas variables vamos a usar? Depende de nuestro estudio, ¿sí? Tantas como sean necesarias, siempre se dice tantas como sean necesarias y tan pocas como, y tan menos como sea posible, ¿sí? No significa que yo tenga una gran cantidad de variables que mi estudio va a ser mejor, ¿sí? Entonces, tantas como sean necesarias dependiendo de lo que yo estoy estudiando, ¿sí? ¿Y para qué sirve saber la clasificación de las variables? Y nos va a servir para poder tener un buen análisis luego de nuestro estudio, ¿sí? Entonces, y también para poder, obviamente, operacionalizarlas. Entonces vamos a ver qué es esto de operacionalización de las variables, aunque suene un poquito difícil de pronunciarlo. Vamos a ver que tenemos una variable teórica y una variable, decimos, empírica, una variable que la podemos medir. Entonces tenemos un concepto, una definición conceptual. Vamos a darle las dimensiones a las diferentes, a la variable que estamos estudiando y vamos a tener finalmente un indicador. O sea, una forma en que nosotros podemos medir esa variable, ¿sí? Y vamos a ver con qué instrumento la vamos a medir, ¿sí? Siempre tenemos que tener claro con qué instrumento vamos a medir. Entonces tenemos, por ejemplo, una definición conceptual, mayor o menor posibilidad de tomar contacto con los servicios de salud para recibir asistencia, y las dimensiones pueden ser accesibilidad monetaria, accesibilidad cultural, accesibilidad educativa y las dimensiones o accesibilidad territorial. Entonces podemos decir qué costo tiene llegar hasta el centro de salud más cercano, cuánto tengo en minutos para llegar al centro de salud más cercano. También podemos medirlo como qué transportes públicos tenemos, qué líneas de transporte público, qué cantidad de transporte público tenemos para llegar al centro de salud más cercano, ¿sí? Entonces, el conocimiento de la oferta, ¿qué tengo en el centro asistencial más cercano? Son las diferentes formas. Entonces yo digo, bueno, mayor o menor posibilidades de el contacto con el servicio de salud o lo que estemos estudiando, y de ahí voy a ver las diferentes dimensiones que tengo y voy a elegir los indicadores siempre según mi objetivo de estudio, siempre según el objetivo de estudio, ¿sí? Porque si no nos vamos para otro lado generalmente. Entonces lo que tenemos que tener en claro es el objetivo y de ahí ver las dimensiones que voy a tener y poder elegir los indicadores que sean más pertinentes según mi objetivo de estudio. Hasta acá llegamos con lo que es clasificación de las variables. Muchas gracias por su atención.